Una situación de cierta frecuencia en los servicios de emergencias, como son las intoxicaciones en pediatría. Y Paracelso decía que todo es veneno, dependiendo de la dosis, y realmente es algo que puede ajustarse muy bien en el caso de intoxicaciones en niños. Un sorbo puede ser una ingestión y no causar grandes problemas de algunas cosas como flúor, etcétera, pero también una pequeña cantidad de un digitálico o algo puede causar serios problemas en personas de cualquier edad y particularmente en niños. Es muy importante hacer algún tipo de conceptualizaciones como la de intoxicación y la de tóxico. Em, Como verán ustedes, es el que haya el estado patológico que produce la acción del tóxico, es lo que conocemos como intoxicación, y un tóxico puede ser cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa, que otra vez, determinando la concentración, puede provocar alteraciones en diferentes sistemas e incluso puede provocar la muerte. En general, las consultas por intoxicaciones tienen importancia en la sala de urgencias, pero realmente son muy pocos los que se hospitalizan, precisamente por la diferenciación que se hace de ingestión o la cantidad que el niño puede consumir de algún tipo de sustancia y realmente la posibilidad de una intoxicación real. Las causas son fundamentalmente accidentales, pueden haber iatrogénicas y obviamente las de abuso de sustancias e inclusive las de intento suicida. La gran mayoría de las intoxicaciones se producen por vía oral, puede haber por vía inhalatoria, puede haber por vía parenteral y también por una absorción a través de la piel. Y en Bolivia no tenemos definitivamente datos sobre intoxicaciones en sí o una relación que haya de los hospitales, pero me ha parecido importante hablar sobre ese estudio de prevalencia de consumo de drogas en escolares en Bolivia. De hecho, es el segundo o el tercero, este es el 2018. El último que nos habla que los escolares, tanto de colegios fiscales como particulares, por lo menos consumen una vez, el 15,9% de ellos consume por lo menos una vez al mes alcohol y el 4,3% puede consumir una vez al mes marihuana, inhalantes, cocaína y pasta base. Quiere decir que tenemos un problema que además comparado con anteriores encuestas de este tipo ha ido creciendo y obviamente nos señala de que la posibilidad de que tengamos intoxicaciones de escolares o de adolescentes que acudan a la consulta o a la emergencia está pues o es real. Sin embargo, la edad más frecuente para intoxicaciones, sobre todo accidentales, que son la mayoría, son en niños, niños pequeños, entre 1 y 5 años. Varones, mujeres es igual, la casa, la misma casa es el lugar de la intoxicación, habitualmente por elementos que están al alcance del niño en envases atractivos o están mal guardados, a eso me refiero, o sea, en una situación de descuido, digamos, en el hogar. Las causas más frecuentes de lejos son medicamentos. Benzodiazepinas en nuestro medio, en niños muy poco, pero está descrito. Paracetamol también es muy importante la intoxicación por paracetamol en países como Estados Unidos o como Europa. Nosotros hemos tenido una racha importante de intoxicaciones con hierro. Hasta hace unos años hizo una campaña muy importante. El hierro que le dan a las mujeres embarazadas, últimamente ya lo hemos visto. Este hecho, productos del hogar, cuando hablamos de cloro, hablamos fundamentalmente de lavandina, cosméticos y los productos fitosanitarios, raticidas que el niño puede consumir de forma accidental, porque el raticida ha sido empapado en miga de pan, etcétera, y está bajo la mesa, y un niño pues puede consumirlo, o adolescentes en situaciones de intentos de suicidio. Cuando decíamos que hay conductas peligrosas y la capacidad o el deseo exploratorio, ¿no?, que tiene el niño para buscar cosas, saber qué es lo que hay, etcétera. Entonces, si eso está al alcance, porque está bajo la cama, porque está en lugares más cerrados, y lo que es más importante, guardados en recipientes no adecuados sin identificar. Si un niño, si en una familia guarda aguarrás en una botella de Sprite o guarda em, barniz en una botella de Coca-Cola,
es altamente probable que un niño, si es que tiene acceso a eso, por lo menos le pegue un sorbo, o sea, tome un sorbo. ¿Por qué? Porque parece Coca-Cola, porque parece Sprite. Entonces es muy importante que en las casas se guarde, ¿no? De forma adecuada y se identifique siempre lo que hay en cada uno de los recipientes. Bueno, ¿cuándo pensamos que puede haber un niño intoxicado o cuando se sospecha de intoxicación? Cuando hay un cuadro agudo, ¿no? O sea, que no se conoce, no hay relación con antecedentes o patologías previas, estaba bien y de pronto se puso mal, tiene una explicación adecuada, etcétera. Cuando lo mismo en alteración de la conciencia, sin causa aparente, si estaba nomás bien y ahora parece que está queriendo dormir, o una afectación multiorgánica porque produce diarrea, porque respira mal, en fin, ¿no? Sin que haya habido una causa reciente identificada. eh, o de pronto una alteración del laboratorio sin explicación, una acidosis metabólica inexplicable, etcétera. Como que en adolescencia hay antecedentes psiquiátricos de consumo de drogas, de consumo de alcohol o intentos previos de suicidio. Entonces puede hacer sospechar una intoxicación, cualquiera de situaciones. En términos de clínica, como ya hemos dicho, estamos hablando de una presentación súbita. Estaba bien y de pronto se puso mal. Estaba jugando, tocaron el timbre, yo salí a abrir la puerta, atendí, cuando volví ya estaba así, ¿no? O sea, la presentación fue súbita, no había pasado antes nada, y la sintomatología es muy inespecífica, nada que dirija ¿no? al cuadro. Vómitos, tal vez, pero no se presentan en todos los casos, por lo que es muy importante que conozcamos y reconozcamos los síndromes tóxicos. Hay hasta 9, 10 síndromes tóxicos, pero cuatro son los más importantes. Síndrome tóxico colinérgico, el anticolinérgico, el simpático mimético y el opioide alcohólico. Cuando hablamos de esos síndromes tóxicos o toxidromes, se refieren fundamentalmente a identificar alteraciones en los signos vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, temperatura, en cómo está actuando la pupila en todos esos casos, cómo está la piel y las mucosas, la peristalsis, cuáles son las manifestaciones gastrointestinales, en la esfera urinaria y fundamentalmente en el estado neurológico, ¿no? Ahí viendo ustedes que uno puede catalogar varias situaciones de algunos de estos síndromes tóxicos y eso es muy importante porque nos va a comenzar a dar una idea de cómo podemos tratar estos casos. Cuando hay un síndrome colinérgico, cuando el paciente presenta las manifestaciones, de miosis, otra vez, ¿no? La pupila, alteración de la graduación visual, eh, los párpados temblan, hay epífora, hay náuseas, vómitos, cólicos, puede haber despedidos diarreicos, los esfínteres se relajan, en casos extremos hay convulsiones, coma, salivación importante, broncorrea, bradicardia, broncoconstricción, puede haber un bloqueo auriculoventricular, una sudoración profusa importante, fasciculaciones, ¿no? El síndrome colinérico es habitualmente el ejemplo de las intoxicaciones por órgano fosforado. Entonces, si encuentro eso, puedo pensar que la causa no fosforado y tendré que actuar sobre las manifestaciones del síndrome colinérgico, que vamos a hablar enseguida. O puede ser el contrario exactamente, el síndrome anticolinérico, que tiene todo lo contrario, midrasis, la mucosa seca, el rubor, la piel seca, hay constipación, hay retención urinaria, puede haber desorientación, hay alucinaciones, convulsiones, fiebre, coma, hay taquicardia, al revés del colinérgico, hipotensión, puede haber fibrilación ventricular, fibrilación auricular, coreoathetosis, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, las intoxicaciones por antidepresivos tricíclicos. Y está el síndrome simpático mimético. La persona tiene alucinaciones, taquicardia, hipertermia, diaforesis, piloerección, una miriasis muy importante, hiperreflexia, convulsiones. Puede haber arritmia, es el que nos vamos intoxicados por drogas como la cocaína, por las anfetaminas, la cafeína, los descongestionantes que están en varios de los antigripales que la gente consume, una teofilina, ¿no? Y otros, aquí dos palabras sobre la cafeína. Desde hace un tiempo tenemos bebidas como el Red Bull, como el Burn. Bueno, creo que hay algunas otras más que tienen una concentración muy importante de cocaína. El Red Bull tiene un equivalente a 20 o 22 tazas de café. Entonces, si uno consume dos o tres latas de Red Bull,
la posibilidad de presentar un síndrome simpático mimético e intoxicarse con cocaína es altamente probable. El otro síndrome opioide alcohólico, que trae coma, depresión respiratoria, miosis, hipotensión, bradicardia, hipotermia, puede haber edema pulmonar y la hiperreflexia, puede haber convulsiones, ¿no es cierto? Aquí están los narcóticos, todos, puede ser aquí el famoso fentanilo, que está de moda hoy en día, los barbitúricos, las benzodiazepinas, la clonidina, y obviamente cobra importancia, sobre todo en niños y en adolescentes en púberes, el etanol, ¿no? Y la intoxicación aguda por etanol. En general, en el manejo de las intoxicaciones, las recomendaciones es tratar el paciente y no al tóxico, porque la verdad sea dicha, muy pocas veces se llega a identificar al tóxico. ¿Qué ha consumido? Va a ser unas tabletitas verdes, parece que eran azules, sí, mi abuela consume, pero no hay una claridad de qué es el medicamento o la sustancia tóxica que el niño pudo haber tomado, por lo que otra vez, a partir de los síndromes tóxicos, es nuestra referencia y por eso que es tratar al paciente o la sugerencia es tratar al paciente y no al tóxico. Obviamente lo primero es ver el estado general del paciente, fundamentalmente relacionado a la permeabilidad de la vía aérea, a que el paciente tiene respiración y circulación, o sea, las cuestiones elementales, ¿no? De la aproximación a los pacientes críticos, ¿no? Cómo está la circulación, la actividad cerebral, ¿no? Para dar al examen y dependiendo de la situación, actuar. Sí se puede identificar el tóxico a través de la anamnesis, el examen físico, a través los síndromes tóxicos. Hay un manejo general de las intoxicaciones que comentaremos en un momento más. Y si es posible identificar el tóxico, puede haber en muchas situaciones una terapia específica. Cuando hablamos de identificar el tóxico, hablamos eso, de qué sustancias tóxicas hay en la casa, fármacos, quién toma, cuál puede haber sido la vía de ingreso, lo más frecuente decíamos que es la vía oral. Lo interesante sería que pudiéramos tener una idea de cuánto ha sido la cantidad ingerida, cuántas tabletas habían, qué cantidad había en la botella, etcétera, para saber si solamente ha sido una ingestión o realmente ha hecho una intoxicación. Y obviamente el tiempo desde la ingesta. Habitualmente las alteraciones manifiestas de las intoxicaciones se producen entre 3 a 4 horas después de la ingesta por vía oral. Por eso otra vez la idea sería que las personas puedan buscar alrededor de la persona intoxicada, etcétera. Eso también tiene que ver con la prontitud de la atención, ¿no es cierto?, de la consulta. Cuando es accidental, son niños pequeños, prácticamente llevan al niño a la emergencia al momento de la intoxicación. Pero cuando son adolescentes y todo, y probablemente de intento más bien es suicida, la consulta es tardía, ¿no? Hay que considerar estas situaciones. En el examen físico general, como habrán visto ustedes, tiene que haber una evaluación neurocardiopulmonar de la piel, etcétera, para la determinación si es que hay un síndrome tóxico y cuál. Ustedes ya han visto, por ejemplo, el síndrome colinérgico, los organofosforados, los lacticidas, etcétera, o un síndrome anticolinérgico, pensar en antidepresivos tricíclicos. Si bien no es parte de una intoxicación, lo estamos colocando aquí porque tiene su frecuencia, es las quemaduras o la ingestión de cáusticos, ¿no? Por lo que es muy importante realizar un examen de la orofaringe. Y obviamente en el examen de la orofaringe también identificar tal vez algún residuo del tóxico. En general, las intoxicaciones tienen tres pasos, el manejo general. El primero es evitar la absorción del tóxico, o sea que ya finalmente lo consumió, pero veremos cómo evitamos de que el tóxico se absorba. Si ya ha pasado un buen tiempo, si se ha absorbido, cómo facilitamos que lo elimine lo más pronto posible. Y si tenemos identificado el tóxico, utilizar un antagonista, no es el tóxico, un antídoto, ¿no? Que evite las alteraciones o el daño que el tóxico puede provocar al organismo. Cuando hablamos de evitar la absorción del tóxico, es muy importante en algunas situaciones sacar la ropa y lavar profusis rápidamente con agua la piel, porque la piel puede ser un órgano
de absorción, no solamente la piel, las faneras también, cabello, etcétera,